Imaginemos el siguiente escenario. Sentarse frente a la persona que uno más desea durante un año entero, dejarse confesiones súper íntimas en servilletas de papel ordinario y no pronunciar una sola sílaba en voz alta durante 365 días. ¡Wow! Es una locura de premisa. Totalmente. Y bueno, hoy nos sumergimos en esta historia que demuestra algo totalmente contraintuitivo. O sea, que la forma definitiva de conectar a un nivel profundo en medio de una gran ciudad a veces es a través del silencio absoluto. Y ese es exactamente el núcleo de lo que vamos a analizar hoy en esta inversión. El material base que tenemos es un texto fascinante titulado 365 servilletas de Némesis Daniel. Ajá. Y digamos utiliza un experimento de comunicación extrema para diseccionar algo mucho más grande que la simple atracción física. Sí, va mucho más allá de eso. Nos plantea cómo el aislamiento urbano, o sea, ese anonimato frío y distante de las metrópolis, se puede manipular para construir una intimidad monumental. Y el campo de batalla donde ocurre esto, la verdad, no podría ser más hostil para la calma. El relato nos sitúa en Buenos Aires, específicamente en la avenida Corrientes. Claro, el caos total. Literalmente. Para quien no ha caminado por ahí, es el imperio del cortisol. O sea, es un río de asfalto que no duerme, cruzado por bocinazos de colectivos, luces de neón por todos lados y una marea de peatones que siempre parece que están llegando tarde a algún lado. Siempre corriendo. Sí, siempre. Pero en medio de ese caos acústico y visual, los protagonistas cruzan unas pesadas puertas de roble y cristal, y de repente el estruendo exterior colapsa. Y el diseño de ese espacio, el café mosaico, es fundamental para que todo este experimento funcione, la verdad. Ajá, ¿cómo así? Bueno, actúa como una especie de cámara de descompresión psicológica. Al cruzar esas puertas, el sistema nervioso abandona el estado de alerta. El lugar tiene un suelo de damero, blanco y negro, la acústica está amortiguada por una boiserí de roble superclásica. Y me imagino el ruido grave de la máquina de espresso de fondo. Exacto, ese zumbido y el aroma denso a granos torrados. No es un lugar de paso rápido, como las franquicias de hoy. Es, digamos, un tercer espacio en peligro de extinción diseñado específicamente para detener el tiempo. Y es precisamente esa cualidad atemporal la que atrae a la protagonista, Agustina. Las fuentes nos detallan que ella vive en San Telmo, en un departamento inmenso de la Belle Époque, con techos altísimos. De esos que tienen muchísima historia. Sí, esos lugares que parecen retener el eco de la gente que vivió ahí antes. Y Agustina huye del peso histórico de su propia casa. Huye de ese olor a jazmines viejos que impuso su abuela, ¿no? Claro, busca un respiro. Busca desesperadamente un vacío. Un lugar donde la ciudad, o sea, donde nadie le exija ser alguien en particular. Y por eso elige la mesa 4, que es la más oscura al fondo del salón. Y se sienta dándole la espalda al resto de las mesas. Y esa postura corporal, bueno, es toda una declaración de principios. Darle espalda al salón no es solo un acto antisocial. Es marcar territorio. Totalmente. Es establecer un perímetro defensivo. Ella se comunica con el entorno únicamente a través del reflejo en el espejo empañado de la barra. ¡Qué buena imagen! Sí, y es en ese rectángulo de cristal, que el texto dice que está manchado por décadas de nicotina, donde su mirada choca con el otro pilar de esta historia. Axel. Axel, que no es simplemente un barista cualquiera. No para nada. El texto lo define como el heredero del vapor. Esa descripción me vuela la cabeza. Me parece brillante. Axel opera como el guardián de este microclima. O sea, mientras la ciudad afuera está siendo devorada por franquicias donde el café te lo sirven en vasos de cartón con tu nombre mal escrito, 100%. Axel resiste en una trinchera de madera y bronce. Sus movimientos son precisos, son estoicos. Hay un entendimiento tácito entre ellos desde ese primer cruce de miradas en el espejo. Porque ambos reconocen en el otro a un desertor, alguien que huye del ruido moderno. Exacto, lo cual me lleva a pensar en una analogía. O sea, el mosaico es como un submarino o un búnker, en medio de un bombardeo. Y me surge una duda enorme. En la era de la hiperconexión, de WhatsApp y todo eso, ¿por qué estos dos personajes eligen la forma más ineficiente y frágil de comunicarse? ¿Te refieres a la servilleta? Sí, a una servilleta de papel barata. Bueno, la razón subyacente es que esa ineficiencia o esa fricción es exactamente lo que genera el valor. El anonimato, en este caso,
funciona como un escudo. Claro. Para las almas solitarias o que están abrumadas, la ciudad exige demasiado. Te pide interacción constante. El café es el único lugar que no le pide a Agustina explicaciones, ni sonrisas de compromiso, ni nada. Cero presión social. Exacto. Y el papel no es ineficiente en realidad. Es deliberadamente íntimo. Porque requiere una atención plena que, seamos sinceros, los mensajes de texto modernos han destruido por completo. Me quiero detener en eso, porque me parece crucial para entender toda esta inmersión. Si lo pensamos bien, el mensaje de texto ha erradicado la intención de nuestra comunicación. Sí, escribimos en automático. Totalmente. Escribimos y borramos sobre la marcha. Enviamos ráfagas de palabras sin peso alguno. Pero tomar una servilleta, alisarla sobre el mármol frío, sentir cómo la celulosa absorbe la tinta y la humedad del pulso, eso requiere una presencia mental absoluta. Es un acto de atención plena en su forma más pura. Y además permite una vulnerabilidad quirúrgica. Al limitar la interacción a una hoja de papel, pueden editar sus pensamientos antes de entregarlos. Tienen el control total. Claro. Y eso, paradójicamente, les permite ser mucho más crudos y honestos de lo que serían frente a frente tomando un café de forma normal. Y esa crudeza empieza a gestarse justamente cuando el entorno físico fuerza el primer movimiento. Aquí es donde me fascina cómo el clima de la ciudad exterior empieza a infiltrarse en el búnker. El clima porteño juega un papel fundamental. Sí. Todo empieza el 21 de marzo, el equinoccio de otoño. Agustina tiene una pequeña batalla con el servilletero de metal de la mesa 4. Y Axel, la observa, retira la servilleta arrugada que ella deja ahí y al día siguiente inaugura el pacto. Con la primera nota. Exacto. Le deja una nota en la ranura que dice, y cito, «Te vi pelear con el servilletero. Te dejé una pregunta que no necesita voz». ¡Wow! Ese es el detonante de todo. Ahí se establecen las reglas de enfrentamiento. La comunicación será profunda, pero el silencio tiene que ser absoluto. Y el otoño avanza hacia el invierno. Y eso es clave, porque es fascinante observar cómo esta contención interactúa con el frío. En Buenos Aires hay un fenómeno meteorológico brutal conocido como la sudestada. Uy, sí, el viento frío. Es un viento helado, súper húmedo que viene del Río de la Plata y obliga a la gente a sepultarse literalmente bajo capas y capas de ropa. Lanas, abrigos pesados, bufandas. Funciona como una armadura. Una armadura física, exacto. Y lo que pasa en junio es una locura. Agustina deja deliberadamente su bufanda de cachemira gris en la silla. Axel la toma y en la nota siguiente le confiesa que durmió envuelto en ella. Le dice que todavía huele a ella, a ese perfume de maderas y especies. Es que el sistema olfativo tiene una línea directa con el centro emocional del cerebro, la amígdala. Axel no solo guardó una bufanda, está secuestrando un mapa neurológico de la presencia de Agustina. ¡Qué locura! Y espera porque la respuesta de Agustina en julio, en pleno invierno, eleva la apuesta a niveles estratosféricos. En lugar de asustarse, le responde revelando lo que imagina que harían las manos de él navegando por debajo de su pesada ropa de invierno. ¿El contraste es brutal? Exacto. Afuera hace un frío espantoso, de grados bajo cero, pero adentro, en esas servilletas, se están incendiando, literalmente. Claro, es que la claustrofobia del café, o sea, los vidrios empañados, las estufas al máximo, todo eso concentra la atención. Y como la ropa funciona como una barrera, la restricción del tacto obliga a la imaginación a hiperactivarse. La palabra escrita se convierte en el sustituto del tacto. Totalmente. Es un estudio de casos sobre reactancia psicológica. Cuando una libertad se percibe como restringida, en este caso la libertad de tocarse, el deseo se magnifica exponencialmente. Convierte en un deseo ordinario en una obsesión súper cultivada. Un ayuno voluntario, digamos. Exacto. Pero, y aquí viene el quiebre, el invierno no dura para siempre. No, y la voluntad humana tampoco es infinita. Llegamos a septiembre y la barrera de hielo se fractura por completo. La primavera en Buenos Aires lo cambia todo. Los árboles de jacarandá tiñen las veredas de un violeta súper eléctrico, casi narcótico. Y el entorno se vuelve invasivo. Las ventanas del café se abren de par en par. Y Agustina abandona los abrigos. Deja las lanas y aparece con blusas de seda livianas. Exacto. La barrera de seguridad desaparece. Y aquí se da el primer quiebre de la regla del no contacto. En septiembre.
Axel se acerca a retirar la taza de la mesa 4 y en lugar de dejar una nota, agarra firmemente la mano de Agustina. Un contacto súper electrizante. Sí, él desliza su pulgar por la palma de ella. Y luego, en noviembre, el calor aumenta, Axel le sirve agua con hielo y la nota describe cómo escuchar el tintineo del hielo es como escuchar una bomba de tiempo. Es que ya están al límite de su autocontrol. Pero, a ver, espera un momento. Aquí necesito hacer de abogado del diablo. A ver, dime. O sea, si ya rompieron la barrera y se tocaron la mano en septiembre y la tensión es tan insoportable, ¿por qué no hablaron ahí mismo? ¿Por qué seguir pasándose servilletas de papel en noviembre? A nivel lógico, el cerebro te pide completar la interacción, ¿no? Es una reacción súper comprensible, especialmente hoy en día, donde cualquier demora parece un error en el sistema. Pero ese roce no fue una rendición. Fue, digamos, una escalada del juego. Una escalada. Claro, si ellos hablan, el hechizo se rompe. Vuelven a ser dos personas ordinarias en la ruidosa avenida Corrientes. Para entenderlo, hay que imaginar la tensión superficial en un vaso de agua lleno hasta el borde. Ok, el agua sobresale del cristal, pero no se derrama. Exacto. Han estado agregando gotas de intimidad pura durante meses. El pacto de silencio requiere mantener ese límite hasta el final. Si dicen, hola, ¿cómo estás?, el agua se derrama y se vuelve en charco cualquiera en el suelo. O sea, ¿prefieren la tortura de la anticipación a la decepción de lo cotidiano? ¡Qué fuerte! Muy fuerte. La primavera actúa aquí como un catalizador biológico. El entorno exhibicionista empuja a los personajes, pero ellos se aferran al juego. Saben que el papel protege la rareza de lo que construyeron. Pero si la primavera los puso al borde del colapso, el brutal verano de Buenos Aires los va a empujar finalmente por el precipicio. Uf, el verano porteño. Llegamos a diciembre, y el asfalto es alquitrán vivo, un invernadero de hormigón a 38 grados de temperatura. Una atmósfera que aniquila cualquier pensamiento racional. Y Agustina lanza el desafío final. Llega al café con un vestido de seda roja, y en su nota confiesa que no lleva absolutamente nada debajo de la ropa. Lo desafía a oler su necesidad, digamos, desde la barra. Ya no es sutil. No, el protocolo del papel colapsa bajo su propio peso. Y así llegamos a la servilleta número 364. El 30 de diciembre. Exacto. Y Axel cambia el tono por completo. Ya no hay poesía. Emite un mandato directo. Toma el control. Le dice que el 31, a las 23 horas, el café va a estar cerrado, pero que él tiene la llave. Y le exige que vaya con ese mismo vestido rojo. Le dice que el tiempo del papel se acabó. Y llegamos a la víspera de Año Nuevo, el día 365. Se encuentran a solas en el café, todo a oscuras. Se da el beso desesperado, toda la consumación física del pacto. La liberación de toda esa presión contenida. Pero detalle. Sobre la mesa 4, toman la última servilleta virgen, la número 365, y en lugar de escribir un mensaje largo, firman juntos sus nombres por primera vez, Agustina y Axel. Y la dejan caer al suelo. Es la ceremonia de clausura perfecta. Totalmente. Para mí, todo esto es como una implosión controlada. ¿Cómo así? O sea, piénsalo. Toda la energía contenida en ese pequeño café finalmente colapsa hacia su propio centro, sobre la mesa 4, consumiendo el papel para dar paso finalmente a la realidad física. Esa analogía es perfecta, porque demuestra cómo las palabras cumplieron su ciclo vital. Ajá. Empezaron en otoño como un escudo de seguridad, ¿no? Luego mutaron en invierno en un juego de seducción y en un sustituto del tacto. En primavera pasaron a ser una tortura psicológica. Y en verano, finalmente, fueron la llave que abrió la puerta física. Y el epílogo de la historia nos muestra las consecuencias de todo esto. Saltamos a enero, y ahora viven juntos, y hay una escena donde Agustina mira una caja de madera de sándalo. Que no guarda cosas de valor monetario, sino el archivo de su cortejo. Exacto. Contiene las 364 servilletas. Y creo que esto representa su mapa de cómo se desnudaron el alma mucho antes de tocarse el cuerpo, ¿verdad? Totalmente. Esa vulnerabilidad intelectual hizo que la conexión física fuera monumental. Y Axel, fíjate, le deja una nueva nota invitándola a tomar café, pero esta vez cita el texto de su boca.
El ciclo se cierra de una forma hermosa. Es una maravilla. Recapitular toda esta inmersión de verdad te hace pensar, porque vivimos en un mundo donde todo, absolutamente todo, se exige al instante. Sí, la inmediatez nos domina. La comunicación de hoy es un aluvión de notificaciones sin contexto. Un mensaje por aquí, un like por allá. Pero la historia de la Mesa 4 nos enseña el valor casi, sagrado de la paciencia y de la atención plena. Es que aislar un sentimiento, protegerlo del ruido exterior, es lo que permite que eche raíces profundas. Hemos atrofiado un poco nuestra capacidad de sostener el hambre emocional. 100%. Y para quien nos escucha hoy, queremos dejarles una reflexión completamente nueva para cerrar este análisis. A ver. Considerando la historia de Agustina y Axel, ¿cuánta de la magia en nuestras propias relaciones modernas se pierde simplemente por estar siempre disponibles? Es una gran pregunta. El misterio desaparece. Desaparece por completo. Y les planteo un escenario. Si hoy nos viéramos en la obligación de comunicarnos con la persona más importante de nuestras vidas usando solo, digamos, 50 palabras escritas a mano, ¡Qué difícil! súper difícil. ¿Qué diríamos realmente? Cuando no puedes borrar, cuando el espacio es finito, el ruido de fondo simplemente desaparece. ¿Qué secretos revelaríamos si supiéramos que el papel nos obliga a pensar antes de escribir? Es un desafío mental espectacular. Te obliga a destilar tu esencia. Exactamente. Dejamos ese pensamiento provocativo para que cada uno lo mastique por su cuenta. Ha sido una exploración fascinante. Un placer desglosar esta historia. Les invitamos a seguir buscando los rincones ocultos en las historias cotidianas. Hasta la próxima inmersión. Hasta la próxima.